Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech, en el que os quiero mostrar unos datos que pueden llegar a ser interesantes y que traen un poquito los resultados de un estudio que se hizo allá por el año 2022. Durante todo el año 2022, unas empresas en cooperación con el Estado suizo, Suiza hizo un estudio ecoeconómico, por así decirlo, que tiene que ver con el medio ambiente, con lo que nos va a pasar en un futuro, un estudio que tiene que ver con estrategia de energía hasta el año 2050. Y naturalmente eso tiene que ver con el usuario final, con las personas físicas que somos las personas privadas, por así decirlo, en todo lo que tiene que ver con sobre todo la movilidad eléctrica, movilidad de combustión. Lo que se ha tenido en cuenta para ese estudio son el mercado, cómo es el mercado actual del coche. En segundo momento se ha mirado lo que sería el medio ambiente, los costes, lo que nos cuesta a los usuarios comprar un coche y mantenerlo, cómo es la movilidad de los usuarios, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta en la producción de energía y también cómo se comportan los coches cuando funcionan, si tienen pérdidas, si tienen ganancias, recuperación, que es una cosa que tienen los coches eléctricos que no tienen los coches de combustión, cómo es la realidad de la producción de electricidad y consumo proyectada hasta el 2050, no solamente en el vehículo eléctrico, sino también en las bombas de calor, la ventilación, lo que tiene que ver también con las luces en casa, la televisión y todas las cosas que enchufamos a un enchufe. Y después tienen un detalle de la carga, que también lo vamos a mirar aquí en eso, y después la evolución de la tecnología en las baterías, que, como vais a poder ver, evoluciona masivamente de los últimos 5 años. Ha sido, quizás, siempre se habla del cobalto, de cómo las minas de extracción, del CO2, de lo impactante que son para el medio ambiente, y quizás la gente se ha quedado un poquito en los años 2019-2017, que es donde se ha empezado a hablar de este tema, y no se ha ido mirando lo que transcurre en los próximos años, el uso, si hace falta, no hace falta, etc. Vamos a empezar primeramente con el primer punto, el segundo punto y el tercer punto. El primer punto sería las normativas tanto de Europa como de aquí del país. Os he dicho en muchas ocasiones que las normativas suizas son incluso más restrictivas en CO2 que las europeas, y de otros gases nocivos que se tienen en la combustión. Es una cosa que mucha gente quizás no tenga en cuenta, pero aquí empezaron las políticas verdes años antes que en Europa, y influenciando un poquito a lo que sería la política verde en Alemania. Tenemos varios clases de vehículos. Tenemos los totalmente eléctricos, tenemos los de combustión, tenemos los que tienen fuel y producen pilas eléctricas, como puede ser por ejemplo el de hidrógeno. También tenemos coches híbridos, enchufables y no enchufables. La configuración típica de un coche de combustión está ahí, me he puesto yo en pequeñito y está viendo la foto en grande. Pues tenemos, como veis, lo que serían los motores, o todo lo que tiene que ver con la movilidad del coche. Son más o menos unos 2000 componentes, y estos pues tienen ahí un impacto medioambiental, que tenemos unos ruidos, unas vibraciones, y además tenemos los gases nocivos para la salud que son expulsados. En el caso del coche eléctrico tenemos más o menos unos 200 componentes, es decir, hemos reducido en un tanto por ciento muy grande los componentes que tiene el coche, y no emite ni emisiones, ni vibraciones, ni tampoco hacen normalmente ruido. Hay coches que hacen un ruido cuando van a 50, para que la gente tenga presente que hay un coche pasando por de lado, pero normalmente solamente se escucharían las gomas, los neumáticos al rodar. Esto suena en todos los coches, pero en los coches de combustión se escucha antes el motor que no las ruedas. En pérdida de rendimiento o pérdidas que tienen los coches, el 38% de la energía se pierde en la batería, en los coches eléctricos, y como veis tiene una cierta recuperación, y eso hace que después, al final, el balance sea peor. Pero si estamos hablando de las pérdidas que tiene la batería durante la carga y durante la distribución de la energía, estamos hablando de un 38%, pero como digo, tiene una recuperación y hace que sea más efectivo, más eficiente el coche, como vamos a ver en los próximos datos. En el coche de combustión tenemos un 40% que se pierden en gases y un 22% que se pierde en el calentamiento, por así decirlo, en el que sería la explosión
y el uso de su propio funcionamiento. Ahora tenemos otro pequeño cuadro con 3 gráficas. Vamos a mirar la primera gráfica al final del todo, donde pone BEV y PHEV, y ahí vemos el dinero que se ha invertido en el año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en el desarrollo de vehículos electrificados. En el 2017 ahí veis China, Estados Unidos, United States y el resto del mundo, y como veis se amplía masivamente tanto en Europa como en China progresivamente, y en Estados Unidos en este último 2021-2022 ha sido mayor la inversión en esta clase de tecnologías. Como veis, son millones por año, 1 millón por año más o menos invirtieron todos los países en el año 2017, y actualmente en el 2021, 2022, 2023 se están invirtiendo más de 6 millones por año. También vemos una gráfica, en este caso, como digo, está hecho por el gobierno suizo para Suiza, y vemos cómo ha sido la inversión por año de los vehículos eléctricos que se han comprado a partir de 2017. Han sido de 5.000 coches por año, 2019 fueron algo más de 10.000 coches por año, 2020 algo más de 20.000 coches por año, y en el año 21 ya superábamos los 31.000 coches por año. Si vemos cuántos son en porcentaje los nuevos coches que se han vendido eléctricos o totalmente eléctricos, que son los que se derivan, no se mira tanto los híbridos, puesto que los híbridos son como una pequeña mentira, diríamos que un 9, un 2% más o menos en 2017-2018, un 5% más o menos en el año 2019, 2020 nos acercábamos ya al 9% de los coches nuevos en Suiza, 2021 ya pasamos de los 10%, y en 2022 pues ya vemos que hemos superado los 19% de coches nuevos en Suiza. Tenemos también lo que serían la balanza de energía en los motores, y tenemos, pues como veis, el 33% en el coche de combustión es en el motor, se gasta ese 33% de energía, otro 33% se pierde en calor y otro 34% se pierde en los gases que expulsa el coche. Es decir, tenemos una eficiencia de un 33% en un coche de gasolina y diésel. En el caso del coche de eléctrico tenemos un 95% de eficiencia y un 5% que se pierde, como hemos dicho antes, porque el coche tiene recuperación, cuando frena recupera un poco de energía. Casi todos los coches eléctricos tienen un plan siempre se habla de que tienen un plan de recuperación, y por eso tenemos estas cositas. En el caso de que hablemos de cuánta energía utiliza un coche para realizar 100 kilómetros, en este caso han cogido los datos de los coches más o menos alemanes y los que teníamos hasta el año 2022, y vemos que tenemos ahí la barra que sería aerodinámica, y la aerodinámica del coche, la energía cinética, etcétera, etcétera, y lo que gasta el motor. Lo mismo en los dos coches, es decir, todo lo que es la frenada, la aerodinámica, la resistencia de las ruedas y la cinética es igual en todos los coches, pero lo que se gasta en energía para mover el coche son, en el caso del vehículo eléctrico, 20 kilovatios, es decir, el motor utiliza ese poquito amarillo que hay ahí para mover el coche, y el coche de combustión realiza esos 50 kilovatios más que utiliza de energía. Como veis, tenemos también las estrategias de energía, y pues está considerado que para 2050 no se puedan para nada vender vehículos de combustión, ni tampoco los quieren en la carretera. En la media de coches, la media de edad que tienen los coches en Suiza son 10 años, es decir, para el 2040 como máximo no se podrán vender coches de combustión, ni tampoco se homologarán para poder seguir funcionando. También tenemos lo que sería lo que contaminan o lo que emiten CO2 los coches, y como veis tenemos en esa gráfica que se acumulan hasta los 10 años, más de la barra va hasta 100, ¿vale? Y en 30.000 kilómetros más o menos los coches eléctricos ya se han puesto a la altura con el vehículo de combustión, y hasta su vida útil de 10 años, que son los que tienen aquí los coches, como veis no sube casi nada en la gráfica.
Ahí tenemos las emisiones y los ciclos y bueno, en teoría 600 kilómetros en un coche de gasolina o diésel provocaría en gases unos 17 sacos de basura de 35 litros y el coche de eléctrico durante la conducción generaría 0. Si hablamos de los costes, digamos que el coste por kilómetro de mover el coche de gasolina es más económico a partir de 90.000 kilómetros al año. Es más económico el coche de gasolina, si no, tienen el precio más o menos igual. Vamos a hablar también de una cosa muy especial o muy importante para toda la gente que se quiera comprar un coche nuevo, igualmente cual sea. Aquí tenemos una gráfica que nos representa 10 años a 20.000 kilómetros por año, 200.000 kilómetros un coche. ¿Cuánto nos va a costar toda la vida del coche? Y tenemos ahí una media de lo que sería el coche de combustión solito. Y después tenemos coches de gama baja, que serían los de la K, coches de gama media, que serían los de la M, y coches de lujo o de la clase alta. Y como veis, los precios pues se asimilan un poquito al final los costes, ¿no? Pero claro, tenemos el coste verde, que sería el precio inicial de la compra del coche. Después tenemos, como veis, más caro el coche eléctrico, naturalmente. Después tenemos los costes fijos, como pueden ser para el impuesto de circulación, los seguros, etcétera. Los costes fijos que tienen todos los coches pues son más o menos los mismos. Aquí no hay ayuda ninguna para el eléctrico. Después tenemos los costes variables que tienen que ver con la reparatura, mantenimiento, etcétera. Y después tenemos los precios o los costes que nos cuesta la energía. Como vimos anteriormente, los coches de gasolina gastan más energía para hacer los mismos kilómetros. Por lo tanto, sube también lo que sería el precio de costes. En los coches de gama baja vemos que es ligeramente más barato, pero tampoco es notablemente mucho más barato. Un coche de gama media sigue siendo más caro un coche eléctrico que un coche de gasolina. Los costes fijos son más o menos lo mismos, los costes de mantenimiento son más o menos lo mismo, y donde vemos el ahorro o donde vemos la diferencia de precio, es decir, que no te cuesta más un coche eléctrico por nada, sino que es el mismo precio, sería ahí en el coste de viaje de hacer kilómetros. Naturalmente esto está hecho con 20.000 kilómetros anuales. Si haces más kilómetros, se amplía el coste de lo que sería la gasolina o el diésel, y automáticamente se notaría mucho más la frecuencia de lo que sería de ahorro o de menos gasto. Si vamos a los coches de alta gama, como veis, el precio del coche de alta gama, un Lamborghini o un Mercedes o cualquier otra clase de coches de gama alta, es más caro que un Tesla Model S o coches de gama alta del ID7 o cosas así. Y vemos que los costes fijos pues son más o menos lo mismo. Los costes de mantenimiento en los coches de alta gama, al ser un coche de alta gama, también va a valer un poquito más caro. Seguramente la reparación del coche o las reparaciones que haya últimamente. Y después vemos como en los costes de energía, que sería la gasolina, el diésel o por así decirlo la electricidad, pues vemos como sigue siendo más barato el coche eléctrico. Otra de las cosas que se miraba es, bueno, pues están hechos los números hasta 2022 y se ha visto que en el futuro los coches van a tener más autonomía. Los coches pequeños de gama baja tienen un rendimiento de unos 150 kilómetros de autonomía. Los coches de gama media pues tienen unos 250 kilómetros de autonomía. Los coches de gama alta tienen más o menos unos 350 kilómetros de autonomía. Y como veis, la predicción, que es el otro verde claro, está hecho en que los coches de gama baja van a tener en los próximos años, 2, 3, 5 años, unos 350 kilómetros de autonomía. Los coches de gama media van a tener unos 450 kilómetros de autonomía y los coches de gama alta llegarán a los 550, 600 kilómetros de autonomía. Me voy a pasar un par de puntos y vamos a ir a uno que me importa sobre todo mucho, y es la carga de los vehículos eléctricos en casa. En primer lugar, deciros que los enchufes que hay ahí son los que hay aquí en Suiza. Lo podríamos posponer y poner encima un chuco normal de 13 o 16 amperios, que son los que suele haber. Y como veis tenemos pues dos categorías,
y como veis pone 8 amperios y 16 amperios en el modo 1 y en el modo 2. Arriba del todo tenemos modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y modo 4 DC rápido o high, con más potencia, hasta 350 kilovatios. El modo 1 y el modo 2 en Suiza están totalmente desaconsejados porque los enchufes de pared que tenemos normalmente, el Schuko, el ZTAC de 13 o el ZTAC de 16 amperios, el azul y el rojo, y el Schuko, están hechos para que no tengan cargas máximas durante mucho tiempo de más de 8 amperios en el caso de los Schuko, y aunque estén para 16, en términos reales, para mucho tiempo, es decir, cargas de durante 11 horas o más, no pueden cargarse a más de 8 amperios, puesto que si no, puedes tener que el enchufe se suelde con la clavija. Ya sé que habrá canales que vengan a discutírmelo, pero son pruebas de laboratorio y puede pasar. Por otro lado tenemos el cable ICCPD y tenemos los wallboxes. El wallbox sería lo ideal, sería el modelo 3. El ICCPD, que es el cable que, como por ejemplo los que tiene Tesla en sus que te dan con el coche, o los que tienen el Juice Booster, o cosas así, que hay muchas marcas, no solamente estas dos, pues tienen ahí un regulador, un control para que se conecte el coche con el cargador y bueno, va comprobando un poquito lo que sería la potencia que pasa, pero como veis no están aconsejados y como digo, un máximo de 11 horas se pueden utilizar estos cargadores, después hay que desconectarlos, y los de ZTAC de 16 amperios pues no se aconseja tenerlos más de 6 o 2 horas en el caso del trifásico, porque no son instalaciones que están hechas para... no tienen un control los enchufes para que no se sobrecaliente la línea de la casa. Por otro lado tenemos los modos 3 y 4. El modo 4 es el que encontramos en los cargadores de carga rápida o en empresas que tengan este servicio. Y los wallbox, las instalaciones se hacen justamente para que los cargadores de pared con enchufe o sin enchufe, con cable o sin cable, perdón, ya es una instalación apta y hecha justamente para esto. Los RCDs que son competentes, etcétera, etcétera. Los RCDs que tenemos en los enchufes normales no son buenos para los coches eléctricos, puesto que los coches eléctricos tienen una batería DC. En caso de que hubiera un problema con el sistema de línea continua en el coche, no podía reaccionar la instalación y se puede estafar, se puede romper el cargador del coche y sería una porquería. Por eso es por lo que nos aconseja toda esta gente que sale, yo tengo el cargador que me trajo el coche y lo uso siempre. Bueno, podemos hablar un poquito del material, el mixto de materiales que tienen las baterías. Os voy a poner sencillamente una foto para que la veáis de lo que tenían de cobalto en los años 2015-2016, que son los estudios que vemos por ahí, la gente hablando en YouTube, y cómo se redució notablemente a partir de 2020. Se redució básicamente en un 80% la utilización de cobalto y de manganeso. Se subió naturalmente la de níquel con litio. Pero vamos a hablar un poquito del recicling o el upcycling de las baterías, que es una cosa que veo a canales que dicen que no sé qué, y se tiene que, bueno, reciclar toda la batería, rompiéndola, haciéndola cachitos, etcétera, etcétera. Y la verdad, la mayoría de las empresas de coches prometen una garantía de 8 a 10 años y con un 80% en su vida útil. La mayoría de las baterías con 80% se hacen un segundo uso para fotovoltaicas, guardar energía en la casa, etcétera. Y eso sería el upcycling. Y después de estos otros 10 años que se utilizan estas baterías, se reduce más o menos a un 50% la capacidad de batería de las baterías reutilizadas, y después ya se pueden mandar a reciclaje para sacar el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso, etcétera, el hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que están pasando últimamente. La potencia de vatios hora por kilogramo, digamos que desde 2010 que se empezaron a comercializar coches en Tesla, que es la empresa que más baterías tiene en pruebas en laboratorios, tanto en Suiza, aquí en Suiza hay un laboratorio que estresan muchísimo las baterías para ver cuándo revientan, y son pues 40, 50, 70, 100 kilovatios hora de batería
naturalmente en sitios especializados, en sitios donde se hacen estos test, y digamos que desde 2010 hasta 2020, que es cuando se realiza el estudio, los costes de la batería bajaron casi un 400%, el coste de la batería para montarla, y la energía acumulada por kilogramo subió de básicamente 100 vatios hora por kilogramo a unos 210, 215 hasta 2020. Naturalmente esto ha seguido funcionando, seguramente veis un montón de canales como bueno, estos que van saliendo ahí con la batería y prometen, y digamos que hoy en día la mayoría de las baterías tienen entre 215, 179, entre 179 y 250 vatios hora por kilogramo de potencia, y es una cosa que está ahí. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dar un like, y como digo, estos estudios se van avanzando cada año. Los estudios se hacen para poder tomar decisiones y poder decirle a las personas en cómo va a ir la movilidad en los próximos años. Os puedo contar también en un futuro cuáles son los planes de cargadores que se van a instalar en las casas. Veo que mucha gente saca canales de YouTube que hacen propaganda de instaladores electricistas que le ponen un wallbox en casa en AC, y el futuro va a ser que no se instalen esta clase de cargadores, puesto que la industria tiene que intentar que las casas tengan cargadores en DC, para que se pueda sacar directamente de la fotovoltaica, y para que los coches vengan ya sencillamente con la toma CSS y que no haga falta tener un conector tipo 2 para cargar el coche, sino que la carga sea directamente del cargador de pared al coche, sin necesidad de convertir la corriente alterna en corriente continua, porque al coche ya no le va a hacer falta esto. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete al canal, da un like y nos vemos aquí en Castrotec V en un próximo vídeo.